En términos comerciales, Volkswagen tiene una larga historia en la producción de material militar que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando produjo el reconocible Tipo 181. El mundo se está convirtiendo en un lugar más peligroso y la política de seguridad europea está cambiando drásticamente. Más que nunca, los crecientes conflictos militares y las tensiones geopolíticas reafirman la necesidad de que Europa mejore sus capacidades de defensa. Los gobiernos, el sector de la defensa e incluso las empresas privadas se están viendo afectados de manera significativa por este cambio. La fabricación militar está en auge como resultado de la creciente demanda de armas, e incluso los mayores fabricantes de automóviles están entrando en este mercado. Volkswagen es uno de los ejemplos más notables de este cambio, sobre todo en Alemania. La venerable empresa se fundó en 1937 para fabricar automóviles para el público en general, pero actualmente se está preparando para fabricar material militar para el ejército alemán. ¿Qué significa este cambio entonces? ¿Es la cada vez más inestable cooperación militar entre Estados Unidos y Europa bajo Donald Trump una causa directa de la entrada de Volkswagen en el sector de la defensa? ¿Tiene ahora Europa que ser responsable de su propia seguridad? Echa un vistazo a nuestro vídeo para obtener respuestas a nuestras preguntas y más. Para estar al día de nuestro material, recuerda suscribirte a nuestro canal, habilitar las notificaciones y dar me gusta a nuestras publicaciones. El fabricante de automóviles alemán está vigilando la producción de equipos militares mientras se adapta a los cambios geopolíticos. Como parte de los esfuerzos de rearme de Europa, Volkswagen, el conocido fabricante de automóviles alemán, ha declarado que está abierto a la posibilidad de crear equipos militares para Alemania. Oliver Blume, director general de Volkswagen, declaró que la empresa está dispuesta a explorar ideas para la fabricación de equipos militares. Sin embargo, hizo hincapié en que, por el momento, no hay ofertas de posibles socios. Según Blume, el equipo tiene una gran experiencia en el sector de la automoción y puede ofrecer asistencia técnica y asesoramiento si es necesario, sin comprometerse de inmediato con las instalaciones de producción. Las declaraciones de Blume están en consonancia con los esfuerzos de Alemania por reforzar su poderío militar, motivados principalmente por la preocupación ante la perspectiva de una menor ayuda militar estadounidense durante la administración del presidente saliente Donald Trump. El ala europea está preocupada por la defensa militar de la OTAN debido a la menguante participación de Estados Unidos en la alianza. Son los que más gastan en la alianza militar internacional, lo que solo trae perjuicios, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, abogó por que los miembros de la OTAN aumentaran sus presupuestos militares al 5%. Los Estados miembros de la Unión Europea tomaron medidas para separarse aún más del sector militar estadounidense como resultado de estas declaraciones. Portugal, Francia y Alemania han tomado las medidas más audaces. Debido a un gasto en defensa sin precedentes, Francia está instando a las naciones europeas a priorizar la inversión en los productores de armas del continente y a alejarse de los armamentos estadounidenses. Según el ministro francés de la UE, Benjamin Haddad, la única forma de que Europa siga siendo independiente y responsable de su propia seguridad es dar la máxima prioridad al sector europeo de la defensa. Portugal está dando marcha atrás en su plan de sustituir sus aviones de combate F-16, fabricados en Estados Unidos, por F-35 más modernos, adoptando un enfoque más audaz. Este es uno de los primeros casos en los que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sabotea una transacción de armas potencialmente rentable. Según el Ministerio de Defensa portugués, los F-35 no fueron descalificados del proceso de selección para sustituir a los F-16. Existe la preocupación de que el gobierno de EEE opte por restringir el acceso a las actualizaciones de software y a las piezas de repuesto necesarias para que el F-35 sea plenamente operativo, dadas las repetidas amenazas de Trump de anexionar Groenlandia y amenazar a Canadá. Canadá es uno de los países fuera de la UE que se opone a la industria militar estadounidense. Canadá tiene la intención de examinar el contrato del avión de combate F-35 con Estados Unidos. El gobierno canadiense está considerando los aviones Eurofighter Typhoon, que son producidos por un consorcio europeo
que incluye al Reino Unido, Alemania, Italia y España, o los aviones de combate Gripen de Suecia o Rafale de Francia, en lugar de los F-35 de Estados Unidos. Después de Canadá, Alemania es otro actor intrépido de la UE, que está dispuesto a renunciar a la industria militar estadounidense. Alemania está trabajando actualmente para diversificar y nacionalizar sus sectores de producción industrial militar. Los mercados financieros se han visto significativamente afectados por la creciente demanda de equipos de defensa, como lo demuestra el fuerte crecimiento de las acciones de las empresas de defensa alemanas que han ampliado su capacidad de producción. Varias instalaciones automovilísticas que se construyeron inicialmente para producir componentes de vehículos ligeros o motores de combustión interna se están modificando ahora para adaptarse a las demandas del sector militar. La adaptabilidad industrial de estas fábricas podría permitir ajustes rápidos a las cambiantes demandas del mercado de defensa, en particular para componentes aeroespaciales o de vehículos blindados. Varias empresas, como Rheinmetall y KNDS Group, se están preparando para modificar sus instalaciones de piezas de automóviles para permitir la producción de armas, por lo que el paso a la producción militar no es un caso único. Es imposible pasar por alto la importancia histórica. El hecho de que Volkswagen se fundara bajo el gobierno nazi complica este esfuerzo actual. Además de fabricar vehículos armados para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa creó y fabricó el Volkswagen Tipo 181 para el ejército de Alemania Occidental y posteriormente para consumidores civiles estadounidenses y británicos. El nombre más conocido del modelo aquí era el de Cosa, a través de una empresa conjunta entre la marca de camiones y autobuses MAN y Rheinmetall AG, fabricante de vehículos militares. Volkswagen también está presente en el sector de la defensa. Debido a una caída drástica de las exportaciones de vehículos, que ahora se han reducido a la mitad con respecto a los niveles anteriores a la pandemia, las plantas de automóviles alemanas están funcionando actualmente a plena capacidad. La caída se debe en parte al cambio del mercado europeo hacia la electrificación, que está modificando la producción automotriz tradicional, y a la creciente competencia de los fabricantes chinos, que actualmente son los principales exportadores de automóviles del mundo. Las exportaciones anuales de automóviles de Alemania han disminuido de 2,4 millones a unos 1,2 millones, lo que ha llevado a los fabricantes de automóviles a reconsiderar sus planes de negocio. La intensa competencia, en particular de empresas como Tesla, se refleja en los beneficios de Volkswagen en 2024, de 12.400 millones de euros, que fueron alrededor de un 31% inferiores a los del año anterior. En Australia, en particular, las ventas de Tesla han caído recientemente un 70%, lo que pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan los fabricantes de vehículos eléctricos en general. Los precios de las acciones de las industrias de defensa alemanas han subido considerablemente a medida que se preparan para ampliar su capacidad de producción debido al aumento de la demanda provocado por la posibilidad de un rearme europeo. Estas dinámicas financieras son importantes porque reflejan cambios en la economía global, que se ve afectada por las relaciones internacionales, así como en el sector del automóvil. La voluntad de Volkswagen de reconvertir sus instalaciones para producir material militar se basa en un sólido razonamiento económico y en un intento de mantener la rentabilidad ante las condiciones volátiles del mercado. Las decisiones estratégicas de Volkswagen están en consonancia con los intereses nacionales de Alemania, que están resurgiendo gradualmente tras décadas de dependencia de la ayuda militar estadounidense después de la guerra. Según los analistas del sector, este cambio puede traer consigo tanto dificultades como importantes posibilidades de empleo. Se necesitarán personas con talento y dominio de las nuevas tecnologías para adaptar la fabricación de automóviles a las necesidades militares. Volkswagen se encuentra sin duda en el nexo de la innovación y la importancia histórica mientras lucha con estos cambios. Las futuras decisiones de Volkswagen, incluyendo cómo maneja los contratos militares y sus planes para volver a obtener beneficios, serán observadas de cerca. El pasado distintivo de la empresa puede ofrecer perspectivas que se alinean con los problemas y demandas actuales en relación con su posición en la escena internacional y como representante de la fabricación de defensa europea. Las recientes acciones de Volkswagen tienen repercusiones a varios niveles,
como servir de símbolo de un panorama geopolítico cambiante, resolver dificultades económicas y servir de recordatorio de los fracasos pasados de la empresa. Estas marcas patrimoniales podrían reorientarse hacia rutas alteradas por las exigencias del mundo moderno durante un momento de rearme. Sin embargo, las empresas del sector industrial civil que deseen participar en la industria de defensa se enfrentan a importantes obstáculos, además de la posibilidad de ampliar sus regiones de negocio. Tendrán que cumplir una serie de normativas, además de su gobernanza corporativa y ética. La legislación y las autoridades gubernamentales tienen una influencia especialmente fuerte en el negocio de la defensa y la seguridad, que está muy regulado y no es realmente comparable a ningún otro sector. Por ejemplo, hay problemas con la contratación pública. Los contratos de defensa y seguridad están sujetos a una serie de normativas únicas, muchas de las cuales serían desconocidas para las empresas que han trabajado anteriormente en contratos públicos y, por lo tanto, están acostumbradas a los procedimientos de contratación pública y a las garantías legales relacionadas. Además, está aumentando el uso de exclusiones para agilizar la contratación. El ejército alemán, por ejemplo, utiliza la adquisición directa con mayor frecuencia. Sin embargo, los competidores corren el riesgo de ser ignorados en la contratación directa. Si inicialmente no tenían conocimiento del contrato, también les resultaría más difícil tomar medidas preventivas contra la licitación. Esto se debe a la falta de normas de transparencia. Si una empresa tiene la intención de colaborar con otras empresas que pueden estar ya bien establecidas en la industria de defensa, también debe tenerse en cuenta la legislación antimonopolio. En la industria de defensa, son muy frecuentes las empresas conjuntas y las colaboraciones que se rigen por las leyes antimonopolio. En estas situaciones, cualquier limitación a la competencia debe evitarse o justificarse. Las empresas que empiezan a producir armas también deben considerar cómo podría afectar a otras divisiones de la empresa. Además, al menos en Europa, el dinero privado ha invertido históricamente poco en el sector de la defensa y la seguridad. Se estima que el capital privado tiene aproximadamente 3,5 billones de dólares estadounidenses en polvo seco global, o promesas financieras no asignadas de los inversores, por lo que hay mucho potencial aquí. Sin embargo, la legislación sobre comercio exterior, que limita los fondos extranjeros y los fondos con una base de inversores extranjeros relevante, se aplica a las inversiones en el sector de la defensa y la seguridad. Estas restricciones pueden ser aplicables tanto al unirse como al abandonar una inversión. La decisión de Volkswagen de pasar a la fabricación militar, a pesar de todos los desafíos, es la indicación más clara de la determinación de Alemania de mejorar sus defensas. Alemania va a aumentar su gasto militar en cientos de miles de millones de euros, pero esta vez será para la defensa y no para la expansión territorial. Sin embargo, la decisión de Alemania de romper con las tradiciones pacifistas de su historia de posguerra, abandonando el cuello de botella fiscal Schwarz Null o cero negro, y desatando los grifos para la reconstrucción militar y de infraestructuras, es una ocasión trascendental. Podría dar lugar a que Alemania resurgiera como una fuerza política y económica fuerte y derrotada en el centro de Europa. Si la invasión de Putin a Ucrania provocara un cambio en el orden geopolítico de Europa de esta manera, sería extremadamente irónico. Cuando el comandante ruso lanzó sus tanques a Ucrania, no tenía intención de fortalecer al viejo enemigo. Sin embargo, este podría haber sido fácilmente el resultado. Leer demasiado sobre cómo los mercados financieros están respondiendo a los acontecimientos mundiales siempre es arriesgado. Con frecuencia cometen errores, o, por otro lado, no ven su destino. Pero esta semana enviaron un mensaje claro en respuesta a las promesas de Alemania de relajar las regulaciones presupuestarias. Los rendimientos de los bonos del gobierno alemán se dispararon, lo que provocó que el resto de los mercados de deuda europeos hicieran lo mismo. Algunos lo han calificado como uno de los peores colapsos del mercado de bonos desde la unificación de Alemania en 1990. Sin embargo, el mensaje que transmite no es tan grave como sugiere la palabra crash. Por el contrario, sugiere un retorno a un crecimiento más rápido y, en consecuencia, a tipos de interés más altos. Y esto es justo lo que Alemania necesita para superar su problema de bajo crecimiento
como sostienen muchos macroeconomistas. El gasto militar es la mejor manera de impulsar una economía vacilante, sobre todo en una nación donde la industria automotriz es su principal fuente de ingresos. El empleo perdido en la otrora dominante industria automotriz de Alemania puede ser fácilmente reemplazado por puestos de trabajo en la fabricación de tanques, drones y proyectiles de artillería. El elevado gasto militar y en infraestructuras fue crucial para rescatar a Alemania de su estancamiento económico durante los primeros años del Tercer Reich, aunque dudo en hacer la analogía debido a sus connotaciones. En la misma línea, el gasto militar de la Segunda Guerra Mundial contribuyó a la eventual liberación de Estados Unidos de la Gran Depresión. Sin embargo, la suspensión del préstamo aún no se ha finalizado. Numerosas impugnaciones contra la sentencia están pendientes en los tribunales alemanes y en el Bundestag. Para promulgar la medida antes de que el próximo Parlamento tome posesión el 25 de marzo, el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, tendrá que confiar en gran medida en la supermayoría del gobierno liderado por Schulz en el actual Bundestag. Cualquier flexibilización podría ser bloqueada por Die Linke y la alternativa opositora para Alemania. El AfD ha indicado previamente que apelará la decisión en Karlsruhe, el tribunal constitucional más poderoso de Alemania. Los intentos de relajar los límites han sido vistos típicamente de manera negativa por el tribunal. Descubrió que el canciller en funciones, Olaf Scholz, había malversado ilegalmente 60.000 millones de euros del dinero de rescate de emergencia para la pandemia, para invertir en el cambio climático hace solo unos años. Para conseguir apoyo para su cancillería, Merz ha tenido que hacer una serie de concesiones al Partido Socialdemócrata de Schulz. Por lo tanto, podría suponerse que Schulz, en lugar de Merz, sigue teniendo el control. En cualquier caso, este no sería el primer caso de un cambio de política potencialmente significativo que se aplica sin un mandato democrático. Para ser justos, Merz ha hecho referencia a los gastos militares y de infraestructura gratuitos que ahora apoya, pero no fue elegido con esa plataforma. La ruptura de la deuda fue propuesta inicialmente por la ex líder de la Unión Demócrata Cristiana, Angela Merkel. La oposición a su eliminación se extiende actualmente mucho más allá del AfD prorruso. Las medidas son una apuesta muy arriesgada, según Veronika Grimm, miembro del Consejo Alemán de Expertos Económicos, una organización independiente comparable a la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido. El plan fue criticado por otros, como un cheque en blanco para los gastos de defensa. En muchos sentidos, la dedicación alemana a su liberalismo de orden de la ruptura de la deuda es encomiable. Sin embargo, es evidente que no ha beneficiado a la economía alemana, más allá de dar flexibilidad financiera para el enorme gasto bazooka actualmente planeado. Una gran parte de la infraestructura de la nación está en ruinas, el crecimiento ha sido lento, y las inversiones futuras han sido lamentablemente inadecuadas. Por supuesto, la ruptura de la deuda no es la única culpable de esta desalentadora situación. Pero los alemanes se están menospreciando innecesariamente. Las cosas no tienen por qué ser así. En cualquier caso, existe la posibilidad de un rejuvenecimiento nacional. Otra cuestión es si una Alemania revitalizada y militarmente poderosa será del todo aceptable para el resto de Europa. Lord Ismay, el primer secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, declaró que el objetivo de la alianza era mantener a los alemanes abajo, a los estadounidenses dentro y a los rusos fuera. La creación de la Unión Europea, que fue un intento de integrar a los países a través del comercio, así como de limitar a Alemania tras las catástrofes de la primera mitad del siglo XX, estuvo motivada por un razonamiento similar. Margaret Thatcher desconfiaba de la unidad alemana tras la caída del muro de Berlín porque temía un nuevo y fuerte dominio alemán. Con una Alemania vacilante, obligada a renunciar a su querido marco alemán a cambio del mayor premio de la reunificación por parte de sus vecinos, también desempeñó un papel importante para garantizar la Unión Monetaria Europea. Alemania carece actualmente de una defensa sólida y es una nación pacifista. Lo hizo porque Estados Unidos la obligó a ello y porque el resto de Europa lo deseaba, no porque quiera perdonar las transgresiones de la Primera y la Segunda Guerra Mundial o beneficiarse de la generosidad estadounidense.
Con las amenazas descabelladas e infundadas de Trump de retirarse del grupo y la hostilidad de Putin, Alemania tiene ahora la oportunidad de rearmarse. Además, Europa está tratando de reforzar sus defensas, no solo Alemania. La Unión Europea está en alerta máxima como resultado de la presión de Donald Trump sobre Europa para que aumente su presupuesto de defensa. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el poder ejecutivo de la UE, ha presentado un plan integral para aumentar el gasto europeo en defensa hasta los 840.000 millones de dólares. Según los informes, este plan prevé un programa de préstamos de 150.000 millones de euros para la compra de equipo y armamento adicionales. En un momento delicado en el que los líderes europeos están en pánico por las exigencias de Trump, las medidas representan un cambio dramático en la estrategia. El mundo ha cambiado de repente, a pesar de la creencia de la Unión Europea de que se fundó sobre los principios del libre comercio y la paz. Vivimos en una época de rearme, según la señora von der Leyen. La mayoría de las posibilidades presentadas por la señora von der Leyen incluyen regulaciones presupuestarias y préstamos. Los Estados miembros de la Unión Europea, cuyos presupuestos ya están al límite, decidirán si aumentan el gasto militar. Sin embargo, el momento es cada vez más esencial, ya que Ucrania se enfrenta a una grave escasez de armas en su conflicto con Rusia. Antes de que los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países miembros del bloque se reunieran en Bruselas, la señora von der Leyen hizo público su plan. Tras las declaraciones de von der Leyen, el euro subió hasta un 0,3%, hasta 1,921 USD, su nivel más alto desde el 26 de febrero. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se negoció en torno al 2,46%, por debajo del 2,43% anterior a la noticia, ya que los bonos europeos igualaron los avances anteriores. La iniciativa de 150.000 millones de euros de la propuesta para dar a los Estados miembros financiación de la UE para la defensa es posiblemente su característica más inventiva. Con ese dinero se podrían financiar diversas inversiones. Por ejemplo, se podrían financiar iniciativas como artillería, drones y sistemas antidrones, cibertecnologías, defensa aérea y antimisiles e infraestructuras. Altos funcionarios de la Comisión Europea han declarado que se utilizarán los mercados de capitales para recaudar fondos para el programa. Se desarrollará un nuevo instrumento de crédito para ayudar a los planes de trabajo a corto plazo de los Estados miembros y a medidas comparables durante la epidemia de COVID. La base jurídica reconocida de la Comisión sugiere que no será necesario el apoyo unánime de todos los Estados miembros. Según quienes conocen la situación, a quienes se les ha concedido el anonimato para hablar de las delicadas discusiones, esto significa que naciones como Hungría podrían evitar posibles vetos. Sin embargo, 27 Estados miembros tendrían que adoptar una medida más amplia hacia una nueva Unión Europea que pediría dinero prestado para conceder subvenciones no reembolsables. Este es un obstáculo importante. Friedrich Merz, el vencedor de las elecciones alemanas, ha insinuado que estaría dispuesto a adoptar tales medidas. Sin embargo, Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, ha declarado que probablemente frustrará los intentos de ayudar a Ucrania. Según los funcionarios, los préstamos estarían destinados a abrir la puerta a importantes inversiones que no se solaparían. La Comisión distribuirá los fondos a los Estados miembros que lo soliciten. Permitirá a las naciones miembros poner en común la demanda y realizar compras colectivamente, según la señora von der Leyen. Los Estados miembros pueden aumentar significativamente su apoyo a Ucrania con este equipo. La señora von der Leyen ya ha declarado su intención de sugerir que las inversiones en defensa queden exentas de las estrictas normas de déficit de la Unión Europea. Desde 2021, los gastos europeos en defensa han aumentado un 30%. En resumen, Alemania y el resto de Europa están preocupados por la posibilidad de que Donald Trump retire la ayuda militar a Europa, las acciones cada vez más imprudentes de Putin y los cambiantes equilibrios geopolíticos. Las señales más evidentes de las crecientes preocupaciones en materia de seguridad en el continente son el fuerte aumento del presupuesto de defensa de la Unión Europea y el hecho de que incluso las empresas civiles alemanas están pasando a la fabricación militar. Europa
es ahora mucho más vulnerable que en el pasado. Además, cada acción es esencial para garantizar no solo la defensa nacional, sino también la seguridad y la estabilidad del continente. Agradecemos que nos siga.